Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalín Delicato, presidenta de la Comisión de Jóvenes Profesionales. Y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Sabri, que hoy nos va a hablar sobre este tema tan interesante que ya compartimos en el encuentro anterior de este ciclo de jóvenes profesionales sobre finanzas personales. La verdad que es un tema súper interesante y a pedido de muchos profesionales decidimos hacer un segundo encuentro. Y bueno, primero, gracias, Sabri, por hoy estar acá. Gracias, Nati. Es un placer para mí estar acá. Y más en este contexto que creo que está bueno desde el Consejo poder profundizar en herramientas para que los profesionales y las profesionales y además las personas puedan utilizar en su vida diaria. Totalmente, totalmente, Sabri. Bueno, si te parece, arrancamos con este tema Dale. que es tan muy pedido por todos los profesionales, ¿no? Sí. Primero voy a arrancar presentándome. Mi nombre es Sabrina Dervich, soy licenciada en Economía y tengo un máster en Finanzas y trabajo en el mercado financiero hace casi 11 años. Empecé en diferentes áreas y hoy en día estoy liderando el área de mercado de capitales de Satoshi Agente Productor. Con un nuevo desafío y además tengo un espacio que se llama Mujeres Soberanas, donde a través de un podcast y redes sociales y muchas otras herramientas más, buscamos dar apoyo y dar un espacio para poder repensar nuestro vínculo con las finanzas y con el dinero. Y en ese espacio principalmente lo generamos porque entendemos que muchas veces las finanzas pueden parecer algo muy lejano, nos puede generar mucha ansiedad y la idea es poder dar un espacio empático y abierto donde poder profundizar en los temas que nos preocupan de una manera como un poco más pensada desde una perspectiva de género y un poco más pensada desde un lugar de no juzgarnos. Yo creo que eso no abunda tanto en el mundo de hoy en día en general y en las finanzas mucho menos. Totalmente. Bueno, vamos a empezar un poco con contexto, que esto es como un poco amplio, pero ¿qué está pasando hoy en Argentina y por qué decidimos también dar esta charla y esta continuación de la charla anterior? Estamos transitando un periodo de alta volatilidad, de alta incertidumbre. Tenemos elecciones presidenciales que si no están sucediendo esta misma semana, será muy próximamente. Estas elecciones presidenciales están caracterizadas por candidatos muy polarizados y planes económicos que se ven muy inciertos en su aplicación o en los efectos que pueden llegar a generar en el statu quo actual o en cómo nos movemos en la actualidad. Una inflación para este año 2023 muy alta, de 3 dígitos, o sea, estamos hablando de una inflación acumulada de más o menos 130% anual. Muchísimos cambios que están sucediendo en simultáneo, muchas restricciones que nos hacen estar como muy sensibles a la información que consumimos y a cómo la consumimos. Con una situación económica que se viene resintiendo, con un consumo que está bastante inestable porque la realidad es que como la condición económica es inestable, no sabemos si es mejor consumir y gastar todo lo que tenemos y comprar todo lo que podemos antes que se acabe el mundo o ahorrar de alguna forma que podamos. Y además, muy poca certeza respecto a lo que nos depara en el futuro. Y en el futuro no estoy hablando de acá a 30 años, estoy hablando del futuro más cercano, de qué va a pasar en los próximos meses en Argentina. Y eso nos hace estar en una posición como muy sensible, ¿no? No sé si
se puede percibir en la calle, pero estamos todos sensibles, todos hablamos de qué puede llegar a pasar y cómo puede llegar a suceder, cómo nos puede impactar, qué pasará con los tipos de cambio de referencia, qué pasará con la inflación, qué pasará con nuestros sueldos. Sí, incluso emocionalmente también, ¿no? Y siempre esto, o por lo menos estas preguntas que surgieron a partir del encuentro anterior, es esto, bueno, ¿qué hago con la plata? ¿Dónde tengo que invertir? ¿No? Y por eso se dio esta oportunidad de hacer un segundo encuentro respecto a esto, ¿no? Que son finanzas, que es un tema que, bueno, justamente lo pedían mucho. Y a partir de esta pregunta es, digamos, el para qué de hoy, ¿no? Entonces pasa esto, bueno, ¿qué hacemos con la plata? ¿Dónde la invertimos? ¿Qué podemos hacer? Y en este contexto que es tan incierto, tan volátil. Sí, y me gusta que pensemos en inversiones, porque creo que en estos contextos nos lleva a pensar que lo único que tenemos es el corto plazo. Claro. Entonces, muchas veces en contextos tan difíciles como el actual, que la realidad es que estamos en un contexto difícil a nivel global, ¿no? A veces en Argentina nos cuesta ver que las cosas nos pasen solo a nosotros, pero el resto del mundo también está pasando por un contexto súper complejo, con múltiples guerras, con situaciones económicas y sociales y políticas en deterioro en diferentes partes del mundo. Entonces está bueno plantearnos esto como para pensar qué es una inversión y cómo la podemos llevar a cabo, y que eso fue lo que hablamos principalmente en el encuentro anterior, donde hablamos un poco de las emociones que nos impactan a la hora de pensar en nuestras finanzas en particular y en las inversiones en concreto, y cómo podemos compaginar esas emociones no juzgándolas. O sea, yo siempre hablo de... A mí me enseñaron en el máster en finanzas que para tomar decisiones de manejo de portafolio uno tiene que ser completamente frío y no puede tomar decisiones emocionales. Y algo que fui viendo a lo largo de mi experiencia es que es prácticamente imposible disociarnos de la emocionalidad. O sea, realmente tenemos que estar muy disociados para ser tan fríos, porque hoy no somos máquinas. En todo caso, si ese fuese un hecho, la inteligencia artificial nos reemplazaría en un minuto. Ahora, lo que no podemos hacer es disociarnos de esa emoción, pero lo que sí podemos hacer es incorporarla sin juzgarla y tratar de entender qué es lo que me está diciendo esa emoción. Si yo en este contexto tengo miedo, tengo ansiedad, ok, me está tratando de proteger ese miedo, porque realmente la incertidumbre y no entender qué va a pasar de mi vida, de mi vivienda, de mi familia en los próximos meses, es un montón, ¿no? O sea, es un montón. Ok, sí, estoy pasando por un momento súper complejo ahora. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo lo puedo sortear? ¿Y qué herramientas tengo a mi alcance para buscar soluciones que tengan sentido respecto a dónde estoy hoy, a cómo estoy hoy y de cómo me quiero plantear de acá al futuro, ¿no? Entonces, un poco acá lo que les planteo es esto: ¿cómo nos plantamos en este contexto? ¿Qué trato de ver para que el contexto no me lleve puesta y pueda tomar las mejores decisiones que pueda con las herramientas que tengo en este momento? Y uno es entender cuál es mi situación base. ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Cómo estoy respecto a mis ingresos? A las fuentes de ingreso que tengo. ¿Cómo se actualizan esas fuentes de ingreso? ¿Cómo son mis patrones de gasto? ¿Estoy en un momento en el cual no me preocupan mis gastos o sí me preocupan? ¿Voy a necesitar hacer gastos grandes porque, no sé, se me vence el contrato de alquiler y no sé qué va a pasar con los alquileres? ¿Me puedo proyectar de alguna manera a ese momento en el cual se me vence el contrato? ¿Cómo puedo prepararme para ese contexto? ¿Tengo deuda? ¿La deuda está atada a una tasa fija o tiene una tasa variable? En un contexto en el que las tasas suben tan rápido
que la tasa de mi deuda se pueda actualizar, quiere decir que se me puede volver muy cara esa deuda. O no sé en qué contexto puede llegar a estar esa deuda. Ok, entenderlo, sin juzgarlo, situación base. Después, ¿cómo estoy en mi situación patrimonial? ¿Tengo ahorros? ¿Tengo inversiones? ¿Dónde los tengo? ¿Cómo los tengo? ¿Qué seguridad me da? ¿Qué acceso tengo a eso? A partir de ahí, una vez que analicé mi situación base, pienso en cuáles son mis objetivos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito para el futuro? ¿Necesito ahorrar para un cambio laboral? ¿Necesito ahorrar para mi jubilación o para el contrato de alquiler que se me vence? ¿Cómo me estoy planteando ante esos objetivos? ¿Los tengo identificados o no? Puede que en este contexto también me pase que no tenga idea. No sé, no tengo objetivos claros, porque la verdad es que hay tanta incertidumbre y no lo sé. Ok, puede ser que necesite tomarme un tiempo para identificar qué es lo que necesito yo. Y sé que esto es difícil, porque a veces es como pedirle a mi hija que en el medio de un berrinche la piba se ponga a meditar, ok. No lo voy a conseguir, pero ¿de qué manera me puedo acompañar, hacer comunidad o hablar con personas para que me ayuden a identificar qué objetivos puedo tener? O plantearme escenarios. Si pasa esto, voy por acá. Si pasa lo otro, voy por allá. Después, respecto al tema de la deuda, como les decía, es importantísimo identificar qué tipo de deuda tengo, cuánto me queda por pagar, cómo se actualizan los intereses o si se actualizan o es una tasa fija, cómo esos intereses impactan respecto a mi capacidad de pago. Mi capacidad de pago va a estar atada a el diferencial entre mis ingresos y egresos, porque es básicamente lo que me sobra a fin de mes. ¿Puedo recortar gastos para poder adelantar pago de deuda o necesito generar nuevas fuentes de ingreso para repagar mi deuda? ¿Qué implica pagar mi deuda? Capaz la deuda tiene una tasa muy baja y me conviene conservarla en este contexto de tasas tan altas y volátiles. Y una vez que entendemos todo esto, podemos pensar y plantearnos un plan de inversión. Y el plan de inversión a mí me gusta pensarlo en un sentido amplio. Invertir no es solo comprar acciones de Apple o comprar acciones en la bolsa, como se diría antes, sino que también es invertir en mi educación, invertir en la educación de mi familia también puede ser, invertir en experiencias, puede ser invertir en viajes, invertir en mi salud mental. ¿Qué necesito para conservar la salud mental en estos momentos? Invertir en capacitación, En quizás. capacitaciones, por supuesto. Invertir en una membresía en el consejo profesional que me puede dar otras herramientas o otra llegada o otra capacidad de networking. Todas esas cuestiones que vamos viendo son inversiones, además de pensar en inversiones en el mercado de capitales. Yo hoy me voy a centrar un poco en las inversiones en el mercado de capitales porque, bueno, es como lo que me es más familiar, pero invito a que pensemos inversiones en un sentido amplio. Puede ser invertir en mi propio negocio. Y un poco lo que les quiero plantear es que a veces en Argentina nos cuesta mucho pensar en el largo plazo. Nos cuesta mucho pensar por esta incertidumbre que tenemos. Pero si hay algo que está comprobado con un montón de estudios es la importancia de invertir en el largo plazo. Sobre todo sabiendo que el sistema jubilatorio hoy en día está presentando bastantes deficiencias. Entonces, necesito poder pensar en el largo plazo y cuanto antes se empiece, por eso está bueno plantearlo desde jóvenes profesionales, cuanto antes se empiece, mejores. No es porque tengo que esperar a que tenga 50 años para pensar cuándo me vaya a jubilar. Lo mejor que podemos hacer es empezar, ni bien salimos al mercado laboral y empezamos a tener una capacidad de ahorro, una parte de esa capacidad de ahorro puede plantearse de largo plazo. ¿Y cuáles son los beneficios de plantearnos las inversiones en largo plazo? La generación de riqueza,
la riqueza no se genera mediante guardar dólares en un ladrillo o abajo de la cama, abajo del colchón. Se genera con el dinero en movimiento. Y el dinero en movimiento implica tomar decisiones de inversión. Además, me permite pensar en mi libertad económica, en mi libertad y en mi soberanía económica y financiera. Como persona individual, como conjunto familiar, como lo que quiera planteármelo, ¿no? La libertad económica me da esa posibilidad de dejar de trabajar si ya estoy mayor y no quiero, o cambiar de trabajo si el trabajo no me llena, o poder no percibir un ingreso porque quiero hacer todos trabajos de beneficencia o trabajos de crianza no remunerados. Entonces, me va a dar esa libertad de poder elegir. Y después, el mayor beneficio es el interés compuesto. El interés compuesto es el interés que me genera el interés. Cuando lo pensamos en la deuda, el interés compuesto es tu peor enemigo, porque hace que tu deuda se aumente cada vez más. Es como cuando tenés deuda con la tarjeta de crédito. Se te hace una bola de nieve gigante. Bueno, para combatir eso, el efecto inverso es el interés compuesto sobre las inversiones, que es cada peso que yo tengo invertido, cada dólar que yo tengo invertido, me genera intereses cada vez que yo recibo intereses. Entonces puedo multiplicar con mucha más facilidad ese dinero, digamos. Acá les traigo una cita de Virginia Woolf que me parece que en este contexto está bueno, sobre todo para pensar en la importancia que tiene la libertad económica y poder plantearnos desde que somos chicos las ganas que tenemos de ser libres económicamente y no subestimarlo. Porque en esta cita Virginia Woolf habla de ella hereda plata de una tía lejana y habla, es un ensayo respecto a lo que necesita una mujer para hacer literatura y un poco plantea que las mujeres necesitan capital, dinero, y necesitan un cuarto propio, o sea, un lugar donde no ser molestadas, porque estamos hablando de un contexto más en el 1800, donde las mujeres tenían la sala comunal. Pero un poco lo que habla y establece es esta necesidad de, una vez que uno tiene un ingreso propio, que no se lo puede quitar nadie, la libertad y la soberanía que te da eso hace que veas el mundo con otros ojos, que le quite la amargura, y ella habla mucho desde su experiencia de haber tenido que hacer trabajos que solo porque necesitaba ese ingreso, hasta que recibe esta herencia y hace como un quiebre en su vida de poder plantearse de otra manera ante el otro género, hacia la masculinidad, pero además hacia el mundo en general. Y un poco la idea es que esto sea como un incentivo para que nos planteemos la necesidad de pensar en el largo plazo y pensar en nuestra libertad económica. Y ahora un poco cuando uno ve inversiones financieras, es qué voy a mirar. O sea, a mí me pasa que muchas veces me consultan, es como, bueno, ¿y qué hago con todo esto? O sea, ¿dónde tengo que ver un fondo común de inversión? ¿Qué es? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé si me sirve? Bueno, lo primero que vamos a tratar de identificar es la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es como esta capacidad que tiene la inversión de generarme flujo de dinero futuro. ¿Cómo se mide? Bueno, hay un montón de formas diferentes de medirlo. Un dato importante es que generalmente la rentabilidad está medida de forma anual. Si bien, por ejemplo, yo puedo tener un producto que sea de acá a 30 días, como puede ser un plazo fijo, que ahora lo vamos a ver, cuando me dan la tasa de rentabilidad, me la van a dar de forma anualizada. Quiere decir que van a proyectar qué pasa si yo tengo esta misma tasa que hoy tengo por 30 días por un año. Muchas veces esa rentabilidad puede tener interés compuesto, o sea, puede estar capitalizada, que quiere decir que, por ejemplo, yo invierto cada 30 días y cuando
piensa en la tasa que me la da reinvirtiendo los intereses que se me generan cada 30 días, o puede que no esté, que tenga un interés simple, o sea que solamente me dé, si yo pongo 100, por más de que lo ponga a 30 días renuevo 100 y así me lo da a un año. Esa es un poco la idea. Capaz los conceptos se mezclan un poco, pero siempre está bueno tratar de identificar cuando uno va a ver una inversión, qué tipo de rentabilidad te están comunicando, qué tipo de tasa te están comunicando y a partir de ahí entender si es comparable una cosa con la otra. Después vamos a pensar en el plazo. ¿Cuánto tiempo necesito dejar esta inversión? ¿El plazo va a estar fijo? O sea, en el plazo fijo yo hablo de 30 días fijo, no puedo hacer nada. No importa qué pase en esos 30 días están ahí. Ahora, o es un plazo flexible, o puedo tomar decisiones en el medio. Después, ese plazo, ¿es funcional a mis objetivos? ¿Yo qué tengo ganas de hacer o qué necesito? Necesito renovar mi contrato de alquiler en mayo del año que viene. ¿Cómo me puedo preparar a mayo del año que viene? O sea, lo voy a pensar con un objetivo específico. O quiero pensar en mi retiro y en mi jubilación. Bueno, capaz me quedan 30 años. Lo pienso de acá a 30 años. Voy a asumir riesgos diferentes si estoy pensando a mayo del año que viene o si estoy pensando a 30 años. Después, ¿qué costos? ¿Qué costos tengo? ¿Tengo un costo de entrada? ¿Tengo un costo de salida? ¿Tengo algún tipo de penalidad? ¿Tengo algún tipo de impuesto que me impacta? Y después el tema del costo de oportunidad. ¿Estoy dejando de hacer algo por hacer esto? Y muchas veces esto del costo de oportunidad está bueno plantearlo con cuando vamos a realizar ciertos gastos grandes. Está bueno planteártelo como qué costo de oportunidad estoy teniendo. Si yo saco mis vacaciones hoy, ¿qué costo de oportunidad tengo de pagarlas hoy? ¿Podría dejar esa plata invertida y pagarla dentro de 3 meses cuando me voy de vacaciones, por ejemplo? Bueno, mi costo de oportunidad de prepagarla hoy es que me cambie el precio o es percibir una tasa de interés por estos próximos meses y pagarlo después. Y que esa tasa puede ser mayor o menor. A veces los costos son inciertos y eso está ok también, pero los puedo pensar y plantear. Y después la oportunidad, esta oportunidad que se me presenta. A veces en inversiones es fácil perseguir como espejitos de colores, digamos. A veces las oportunidades que son demasiado buenas para ser reales es porque probablemente lo sean. Entonces, pensar en oportunidad, 1, para que me sea funcional a mí. 2, que esa oportunidad tenga sentido con el riesgo que estoy asumiendo y ese riesgo debe estar compensado por el rendimiento. Ahora, si estamos hablando en un contexto en el cual, no sé, por ejemplo, una letra del Tesoro norteamericano te está pagando 4% anual, si hay una inversión que te dicen en dólares súper segura y te está rindiendo un 15% anual, bueno, el súper segura lo pongo entre comillas porque posiblemente no sea súper segura. Porque si no rendiría lo mismo que un bono del Tesoro, que es como un activo muy seguro en el cual la gente cuando tiene miedo se va a ese tipo de activo. Entonces pensar la oportunidad con funcionalidad y con tratando de haber visto todo lo anterior, la rentabilidad, el plazo y los costos y teniendo en cuenta esto. Ahora, yo sé que a veces parece medio como que tengo que trabajar en la NASA para entender estas cosas, pero vamos a ver ejemplos y van a ver que no es tan difícil de identificar. Antes les quiero traer algunos mitos que solemos tener o solemos pensar a la hora de invertir.
Uno es que invertir es solo para ricos. Y eso es el primer mito que hoy en día es muy fácil de derribar porque tenemos herramientas de inversión al alcance con muy poco capital inicial. O sea, hoy en día tenés la posibilidad de invertir desde en propiedades o en empresas con crowdfunding o incluso con la tokenización de los contratos, hasta podés invertir en como propiedades con un ticket muy bajo y además podés invertir en el mercado de capitales con muy poco dinero. Después, si ahorro demasiado poco, no vale la pena invertir. Y este es lo que les decía, es importante empezar cuanto antes. Para poder pensar en el largo plazo, ayer ya es tarde. Entonces, no importa si estoy generando muy poca capacidad de ahorro, si yo esa poca capacidad de ahorro la puedo colocar en algo que me sea funcional a mejorar mi calidad de vida, ya es un terreno ganado. Y ahora, si estoy generando muy poca capacidad de ahorro, pero la estoy planteando en el largo plazo, capaz incluso me puedo hacer un favor a mí dentro de 30 años y a medida que voy incrementando mi capacidad de ahorro, voy generando otro mecanismo. Y además ya me genero el hábito. Después, el mercado de capitales es pura timba. Y esto lo reescuchaba, es como medio un poco vintage, tipo, en vez de ir al casino compro acciones, como cosas así. Capaz es medio vintage hoy la juventud, está un poco más ayornada, digamos. Pero bueno, como con todo, es cuestión de tener la información indicada. Creo que lo que más nos pasa hoy es que tenemos un exceso de información y a veces es muy difícil distinguir si esa información es verídica o no. O terminar, o también lo que veo mucho en redes sociales a la hora como con influencers financieros, es que a veces es fácil dejar o pasar por alto que atrás hay personas que les costó muchísimo poder ahorrar ese dinero que están queriendo invertir y lo difícil que a veces puede ser dar ese primer paso. Y que además yo tengo información incompleta respecto a vos y entonces si yo te voy a dar una recomendación de inversión sin conocerte, probablemente no te esté haciendo un favor. Es un poco eso, como entender. Creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es de introspección y a partir de ahí ir afuera a buscar información, teniendo solidez respecto de quiénes somos, qué necesitamos y dónde estamos parados. Claro, no es para todos lo mismo invertir en una sola cosa, digo. Cada uno puede invertir, le conviene por su situación, por su contexto, en algo y otro en otra cosa. Exacto. Digo, es muy particular, digamos. Sí. No es que, hoy invertamos acá, y no. Sí, y muchas veces lo que nos pasa es que dependemos de esas decisiones para otras personas, que nos las den otras personas, sin como poder ver las diferencias que podemos llegar a tener con esas otras personas, ¿no? Entonces está bueno eso, como si yo puedo si yo puedo saber en qué estado estoy yo, dónde estoy yo y qué necesito yo, tengo mucho más capacidad de ser crítica respecto a lo que me dice la otra persona. Entonces, no pasa nada si yo te pregunto, che, Nati, ¿vos en qué invertís? A ver, ¿me recomendás saber qué estás haciendo? Y poder identificar dentro de lo que vos me decís qué me sirve a mí. Entonces, me da mucho más potencial para salir a conversar con otras personas y a buscar oportunidades de inversión, charlando con otras personas, que es súper rico, sin perder de vista lo que yo necesito. Claro. Y después los últimos dos que tienen que ver con cómo nos plantamos como mujeres, que hay muchos mitos dando vuelta respecto a que solemos ser muy conservadoras. Y yo lo que veo es que no es que somos muy conservadoras, sino que tenemos una percepción del riesgo diferente, porque partimos de situaciones base muy diferentes. Entonces es normal que yo y, por ejemplo, mi pareja, que capaz tiene una posición socioeconómica similar, manejamos la misma familia y manejamos la economía familiar, percibamos el riesgo de una manera diferente. ¿Por qué?
porque yo probablemente gane menos, probablemente me encargue más de las tareas domésticas o de la crianza de mis hijas, o tenga que parar de trabajar si mis hijas requieren, probablemente más que él, o a una velocidad más larga que él. Entonces, mi percepción del riesgo es diferente. Además, tengo una percepción de vida o una expectativa de vida más larga, porque las mujeres solemos tener una expectativa de vida más larga que los hombres. Y nos jubilamos antes. Entonces, yo voy a dejar de percibir ingresos antes, probablemente tenga parates en mi carrera, y además voy a vivir más. Eso hace que el riesgo se perciba diferente. Capaz se traduce en ser más conservadora, y sí, tengo una posición completamente diferente a mi pareja, por ejemplo, si tengo una pareja heterosexual. Y después, hay mitos dando vuelta de que las mujeres no somos buenas invirtiendo, precisamente porque somos muy conservadoras, y como nadie quiere ser reconservador, y además somos súper emocionales, y para invertir hay que ser racional, y un poco lo dije antes, pero esto no está basado en evidencia empírica, porque las mujeres se ha comprobado que somos muy buenas invirtiendo, porque invertimos con convicción, porque nos gusta entender y saber antes de dar los pasos y hacerlos en firme y concreto. Y una vez que invertimos y tenemos convicción de la inversión, es probable que tomemos menos decisiones como impulsivas de salir a vender cuando no me conviene. Eso es un poco lo que está comprobando. Hay un análisis que hizo UBS dentro de las personas que tienen cartera, y además hay análisis que se hicieron respecto a las portfolio managers, y un poco esto está comprobado con diferentes análisis. Y después, bueno, vamos a ir a lo jugoso, a lo concreto. ¿Qué alternativas de inversión tengo? Y un poco lo que hice fue un ejercicio de ir de lo más fácil y líquido a lo más como complejo y volátil del mercado. Y si les parece, vamos directo a cada una. Vamos. Lo primero que tenemos a la mano es, que es como de máxima liquidez, son las cuentas remuneradas o los fondos money market. Hoy en día en Argentina hay varias billeteras digitales que ofrecen cuenta remunerada, como puede ser Mercado Pago, Prex, Personal Pay. ¿Qué son cuentas remuneradas? Yo tengo dinero en mi cuenta y lo puedo tener invertido generando intereses, pero a la vez lo puedo ir gastando. Entonces me da la posibilidad de generar algo de intereses o algo de rendimiento sobre plata que capaz la tengo para la próxima semana, o que capaz voy a estar gastando de acá a dentro de 20 días, un poco dentro de así, gastos que voy haciendo, y que en el medio me genere rendimiento. Y el fondo money market es probablemente lo que tienen las cuentas remuneradas atrás. Si las cuentas remuneradas están en bancos formales, es más como si fuese un plazo fijo precancelable o una cuenta remunerada a la vista. Los fondos money market es, por ejemplo, Mercado Pago, cuando vos das la opción de invertir, está invertido en un fondo money market. Un fondo money market es un fondo de liquidez inmediata, de manejo de liquidez. Este fondo de manejo de liquidez, ¿qué tiene adentro? Nada menos que cuentas remuneradas. Cuentas remuneradas en diferentes entidades bancarias. Como hoy los bancos en Argentina no te dan cuentas remuneradas como persona individual, sino que tenés tu caja de ahorro, lo que te lo dan las billeteras digitales. Y eso es un gran beneficio, sobre todo en contextos de tanta inflación, que si yo, ponele, la inflación proyectada es del 12% mensual, y yo con estas cuentas remuneradas le puedo sacar un 9-10% mensual, si yo lo tengo por 20 días, le gané a la mitad de la inflación que me generó esos 20 días. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Fácil acceso. Estoy corriendo poco riesgo porque es líquido. Genero rendimientos para plata que de otra manera tendría parada.
y es algo como relativamente conservador. Ahora, ¿cuál es mi riesgo máximo? Bueno, sigo estando dentro del sistema bancario argentino. Si hay una situación de insolvencia del sistema bancario argentino, bueno, la plata que tengan mis billeteras digitales o en un money market va a correr el mismo riesgo, porque va a estar metido en plazos fijos preincancelables o cuentas remuneradas. Ahora bien, es lo mismo que tenerlo en la caja de ahorro. O sea, si yo pensaba tener mis pesos en la caja de ahorro, es mejor tenerlos invertidos, ¿no? Por lo menos Por algo lo menos extra. algo de interés, que capaz te llevaste un cafecito gratis por mes. Gratis. Tal cual. Un cafecito extra por mes que te lo pagó el fondo Money Market. Tal cual. No, nunca está de más. Tal cual. Ahora, plazo fijo. Y agregué la caución bursátil porque es el equivalente al plazo fijo en el mercado bursátil. ¿Qué tienen la caución y el plazo fijo? Es que son fijos en el tiempo. O sea, yo me voy a comprometer a dejar ese dinero invertido por una cantidad de tiempo determinada. Yo antes de la inversión voy a saber exactamente cuándo va a terminar mi inversión, cuánto me va a pagar y cómo me va a pagar. El beneficio que tenemos hoy en la caución bursátil es que el mínimo de caución bursátil es un día. Entonces me permite poder hacer estas inversiones a plazo fijo, con un riesgo similar al del plazo fijo, pero con plazos muy cortos, como puede ser 1 o 7 días. Y el plazo fijo tiene un mínimo de 30 días. Ahora, algo que hay que aclarar es que hoy en día existen en Argentina plazos fijos a tasa fija y plazos fijos a tasa variable. La diferencia entre uno y otro va a estar atada a qué riesgo necesito asumir yo respecto a la tasa de interés. Porque ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo que dejar la plata en un contexto de mucha incertidumbre, fija o comprometida por una cantidad de tiempo, el costo de oportunidad no lo puedo ver, porque pueden pasar un montón de cosas en ese intermedio. Que es un poco lo que nos está pasando con los plazos fijos hoy. En un contexto de tanta volatilidad, con un tipo de cambio de referencia que se va moviendo a una velocidad inconmensurable, una inflación que se va recrudeciendo y acelerando mes a mes, estar comprometida con dinero a un plazo específico me hace perder capacidad de respuesta. Entonces puede pasar que el plazo fijo que yo hice hace 30 días, ahora cuando me venza, y ya no me hace sentido, porque la tasa que había hace 30 días dejó de tener sentido respecto a las condiciones económicas actuales. ¿Eso quiere decir que el plazo fijo es una cagada? No, no quiere decir eso. Capaz me conviene para cosas específicas. Si yo sé que tengo que pagar X cantidad de plata en 30 días, de forma específica, capaz me sirve para como tener fechas específicas, me sirve para alternativas especiales mías. Capaz sé que lo que gasto, lo que tengo en cuotas mensualmente, me conviene ponerlo ahí. Hay que verlo. Nada es ni bueno ni malo. Pero bueno, en este contexto, un plazo fijo, perder la flexibilidad del tiempo, puede sentirse poco favorable. Después, dólar MEP y contado con liquidación. O sea, yo lo puse acá, pero no es específicamente una inversión. Lo que es un mecanismo de ahorro. En Argentina, como tenemos una moneda tan debilitada y tanta volatilidad en el tipo de cambio, tener el dólar billete parece ser una inversión, porque estar parado en pesos es una desinversión. Sí. Pero el dólar pierde valor igual que el peso. Y en estos contextos estuvo perdiendo valor muy fácilmente también, porque hay un contexto inflacionario a nivel global y las tasas a nivel global están en ascenso. Pero, de vuelta, no es un mecanismo de inversión, pero sí es un mecanismo de ahorro.
¿Qué forma tengo yo de conseguir dólares hoy en día en el mercado actual, donde tenemos un cuasi desdoblamiento cambiario, de forma legal? Bueno, una de las formas es dólar MEP. La única diferencia entre el dólar MEP y el contado con liquidación es dónde quedan los dólares o de dónde salen los dólares. Quiero contarles que estos mecanismos existen desde siempre. ¿Qué implica el dólar MEP o el contado con liquidación? Es que yo tengo un activo financiero, que puede ser un bono o una acción, que cotiza tanto en pesos como en dólares. Entonces, ese mismo bono o acción o activo financiero, yo puedo decidir comprarlo en pesos y venderlo en dólares, o comprarlo en dólares y venderlo en pesos. Si yo esa transacción del activo financiero, o sea, de lo que compro y lo que vendo, lo hago en el mercado local, o sea, yo tengo pesos en Argentina y me quedo con dólares en Argentina o viceversa, es dólar MEP. Si yo esos dólares los quiero en el exterior o los tengo en el exterior en una cuenta, puede ser en Estados Unidos, eso es contado con liquidación. Y la diferencia entre el contado con liquidación y el dólar MEP va a estar atada a como la oferta y la demanda de dinero en Argentina o en el exterior, ¿no? En contextos de mucha incertidumbre, bueno, la gente busca como un refugio más seguro yéndose a otras partes del mundo. En ese caso, la brecha entre el dólar MEP, o sea, dólares en Argentina, y el dólar en el exterior, dólar contado con liquidación, se suele ampliar. Además, también me puede pasar que yo, si tengo la posibilidad y el privilegio de tener una cuenta en el exterior, puedo invertir en activos financieros que capaz me den rendimientos diferentes o mejores o peores, pero diferentes, en otras partes del mundo. O si tengo la posibilidad de tener una cuenta de inversión en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene garantías sobre los depósitos y las inversiones en las cuentas bancarias muy sólidas, entonces me puede dar otro tipo de seguridad. Entonces el dinero acá no vale lo mismo que el dinero en el exterior. Y esa es la brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación. Entonces básicamente lo que nos pasa es que esta es una buena forma de dolarizarme. Que hoy en día la verdad es que es accesible y es fácil de hacer, pero cada vez tiene más restricciones. Y esas restricciones se pueden sentir como muy abrumadoras. Una de las restricciones es que no tengamos subsidios o préstamos subsidiados. La otra vez la ayudaba a mi prima, que tiene 26 años, que se mudó sola hace poquito y se dio cuenta que la factura de Enor la tenía subsidiada, como todos los que vivimos en Capital Federal prácticamente, y tenés que pedir la baja del subsidio para poder hacer dólar MEP. Entonces, pobre, mi prima estaba angustiadísima, porque la verdad es que me decía, pero yo no pedí ningún subsidio. Bueno, estas restricciones, que cada vez son más, porque buscan controlar y contener un mercado que está bastante desbocado, no van a estar siempre, no estuvieron siempre, pero vienen a tratar de, como eso, limitar la cantidad de demanda. Ahora, lo mejor que puedo hacer es buscar a alguien que haya hecho esta transacción y que me pueda apoyar si yo necesito ir por este lado. Y un poco esa es la transacción. No sé si querés que ahondemos, pero me parece que Sí, perfecto. Sí, es lo que comúnmente, o por lo menos dentro de mi grupo de amigos, ¿no? Están con esto, ¿no? Del dólar MEP, donde generar la operación y se habla mucho de esta forma de poder capitalizarse. Claro, ¿por qué? Porque en este contexto en el que no sabemos si nuestra economía va a ser dolarizada, tener dólares físicos, que vos, el dólar MEP tiene la particularidad que lo tenés que operar a través de un agente de bolsa, un agente claro, de liquidación y compensación, como se llaman hoy en día. Y los dólares que te quedan ahí los tenés que mandar a tu caja de ahorro en dólares. Y después de tu caja de ahorro en dólares podés decidir retirarlos y tener el efectivo con vos, si es que te sentís inseguro, o los podés dejar en tu caja de ahorro en dólares. Entonces, bueno, es una forma esa de que con tanta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, para el mediano plazo nos sirve como mecanismo de ahorro.
Bien. Después la otra alternativa que tenemos, que ahora nos vamos sofisticando un poco la cosa, son los fondos comunes de inversión. La foto es una canasta porque la representación a veces de los fondos comunes de inversión es como, bueno, tengo una bolsa, dentro de la bolsa hay muchas cosas, pero la particularidad que tiene es que yo puedo ir poniendo de a poquito y que muchas personas ponen en la bolsa y que alguien que tiene guardada esta bolsa puede decidir en qué invertir y cómo. Ahora, ¿qué cosas son importantes a la hora de plantearme de si el fondo común de inversión es una inversión para mí y qué tipo de fondo común de inversión necesito? Ya hablamos de los money market, que son los fondos de liquidez inmediata, que tienen esa particularidad que lo que sea que tiene adentro es muy líquido, entonces lo puedo rescatar en cualquier momento y me puedo hacer de ese dinero en cualquier momento. Ahora, después, ¿qué cosas me tengo que fijar? Me tengo que fijar, uno, el acceso a la liquidez, porque los que no son de acceso a liquidez inmediata pueden tardar 1, 2 o hasta 3 días hábiles desde el día que le digo dame la plata, que me la acrediten efectivamente. Y ese acceso a la liquidez va a depender de qué tipo de inversiones tiene adentro. Porque hay inversiones que son más fáciles de liquidar y hay inversiones que requieren más tiempo, más esfuerzo para poder liquidarlas y por eso el fondo se guarda ese periodo de tiempo hasta que te da los dólares o los pesos. Después, ¿qué capacidades le estoy dando a esta empresa que gestiona estos fondos? ¿Qué capacidades y qué obligaciones? ¿Quién regula? ¿Quién lo regula? ¿Cómo lo regula? ¿Y qué tipo de activos puede tener adentro? ¿Qué mandato sigue? Hay fondos que siguen un mandato específico, como puede ser solo activos atados al índice SER, atados a la inflación, o puede ser solamente activos de renta fija, o sea, bonos, o solamente tiene acciones que estén listadas dentro del panel del Merval. Cada fondo va a tener como un mandato específico y ese mandato va a estar como determinado en lo que dice. A veces los mandatos son como imposibles de leer, como que te dicen, el mandato de este fondo es conseguir el mayor rendimiento en el menor tiempo posible, protegiendo la capacidad del inversor de que generar. O sea, puede que sea una chinada, pero un poco si vos te vas a ver qué tiene adentro, tiene que hacer sentido con lo que vos interpretás del mandato que te están diciendo. Y hay fondos que tienen mucha flexibilidad, que pueden decir, bueno, el mandato del fondo es conseguirte el mejor rendimiento posible. Y eso lo vamos a hacer dependiendo de la convicción que tengamos en cada momento. Identificar esto está bueno. Hay momentos en los que decís, ¿sabés qué? Yo no tengo ni tiempo para pensar qué es de mi vida, mucho menos de las inversiones. Le doy a este fondo que se supone que sabe y que me tome las mejores decisiones por mí. Listo, buenísimo. Lo re podés hacer. Pero bueno, sabiendo que le estás dando esa flexibilidad. Y después, bueno, eso, ¿qué tiene adentro? Dependiendo del mandato, va a tener adentro acciones, bonos, otros fondos puede tener adentro, puede tener monedas diferentes, puede tener otros productos financieros alternativos, como pueden ser notas estructuradas, o a veces pueden tener contratos futuros. Nada, el fondo lo que tiene es que está buenísimo, me da diversificación, me da, es fácil de comprar y vender, es fácil de acceso, está regulado, entonces tengo como una cierta seguridad, pero tengo que entender qué tiene adentro, porque si no, puede tener algo que sea completamente incompatible con lo que yo necesito y me va a generar como, me puede generar un problema respecto a mis objetivos. Entonces me parece muy importante esto, destacar qué hay adentro del fondo. Y bueno, creo que el riesgo máximo siempre es la solvencia del sistema bancario. Parece un disco repetido, pero bueno, en este contexto me parece que está bueno decirlo. Bonos, obligaciones negociables y fideicomisos financieros. Estos son productos
para que se den una idea, los bonos emitidos a nivel global es como el activo financiero por excelencia, el bono. El bono es un mecanismo en el cual puede ser emitido por una empresa, por un gobierno, por una jurisdicción, por un municipio. Es un mecanismo en el cual yo necesito plata para algo específico, emito un bono, con eso me financio y me comprometo a repagar esa deuda con ciertos intereses que voy a tener pactados de antemano y una devolución del capital que voy a tener pactada de antemano. El bono más tradicional es, yo por ejemplo, soy gobierno o empresa y te digo, necesito plata para dentro de 10 años, te voy a pagar la plata en 10 años y en el medio, en estos 10 años, te voy a pagar un interés anual que te lo voy a pagar 2 veces al año, por ejemplo. Entonces yo, que soy yo te lo emito y ya te digo, y vos que me lo comprás, sos mi inversora, ponele, sabés exactamente qué vas a recibir, cuándo lo vas a recibir y cómo lo vas a recibir. ¿Qué riesgo voy a tener atrás? Bueno, el riesgo de que te lo pague, que efectivamente se cumpla con ese compromiso. Claro. Tengo un compromiso legal, o sea, legalmente estoy comprometida a hacerlo, pero bueno, mi riesgo máximo es que no suceda. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, la diferencia entre bonos, obligaciones negociables y fideicomisos financieros es la estructura legal que hay atrás. Generalmente las obligaciones negociables, que es como un formato de bono corporativo acá en Argentina, son esto, obligaciones de deuda que se negocian en el mercado de capitales. Entonces es el equivalente a un bono. Apple emitiría un bono, bueno, acá las empresas argentinas emiten una obligación negociable. Un fideicomiso financiero tiene la diferencia que se dejan activos en garantía y esos activos en garantía pueden ser compromisos futuros. Por ejemplo, los fideicomisos financieros son muy comunes entre las empresas de consumo masivo, por ejemplo. Un caso emblemático que no es muy bueno es el de Garbarino. Pero bueno, claro, lo que tiene es te financian la compra de lo que consumís, de lo que te venden, y esos compromisos futuros de cuotas los meten en este fideicomiso, entonces sabes más o menos cuánto vas a cobrar de acá a X tiempo y vos de alguna manera le adelantás esa plata a Garbarino, por ejemplo, y Garbarino te da lo que va cobrando de todas las cuotas que tiene pendientes. Entonces cada uno tiene como una estructura legal diferente, pero básicamente le estoy prestando plata a alguien, un país, un municipio, una empresa, y la empresa me dice de antemano cómo, cuándo y dónde me lo va a devolver. ¿Qué tengo que mirar a la hora de mirar un bono o una estructura de este estilo? Es el rendimiento. El rendimiento va a estar atado a qué precio estoy pagando hoy por este bono y entender que el rendimiento muchas veces puede ser diferente a los intereses que me paga el bono. ¿Por qué? Porque el rendimiento va a estar atado al precio. Si yo estoy pagando un precio que es mayor a la paridad del bono, mi rendimiento va a ser menor a los intereses que me pague. Pero si yo estoy pagando el bono menor a la paridad, el rendimiento, o sea, el beneficio que le puedo sacar a todo este flujo de fondos futuros va a ser mayor a los intereses que me va a pagar anualmente o semestralmente o trimestralmente o como sea la estructura. Después, ¿cuánto falta hasta el vencimiento? No es lo mismo un bono de acá a 30 años o un bono de acá a 15, que venza en 15 días. ¿Cómo va a ser el flujo de ingresos? No es lo mismo un bono que me pague intereses cada 3 meses que un bono que me pague intereses una vez al año. O no es lo mismo un bono que me adelante parte del capital, me vaya haciendo pagos de capital, que uno que me diga te lo pago en 30 años, te pago el capital. Bueno, va a variar. Y todo eso me va a cambiar la decisión de inversión.
Y después, ¿qué riesgo tengo de que está del emisor, de la persona que emite este bono, que se endeuda, que efectivamente me pague, ¿no? Hay que confiar mucho, digo. Bueno, hay La veces que podés confianza acá se confiar, pone medio en juego, ¿no? Digo, hay veces que podés confiar mucho, o sea, acá en Argentina lo que nos está pasando es que como el contexto es tan incierto, dar plata porque dar plata se vuelve un poco difícil. Yo creo que justo a mí me está pasando algo hoy en día que también con tantas distorsiones del mercado hay ciertos rendimientos que no se condicen con el riesgo real que uno está asumiendo. Por lo general, la regla de oro es mayor rendimiento, mayor riesgo. claro. Ahora, hay un contexto como el actual, por ejemplo, tenemos hoy en día obligaciones negociables que están emitidas en dólares, que te pagarían dólares, que están emitidas en la jurisdicción local, o sea, ley local, por empresas argentinas, que están pagando lo mismo que un bono del Tesoro norteamericano. A ver, ¿es el mismo riesgo? Claramente no. Pero, ¿qué pasa? Hay tanta distorsión en el mercado que estos productos los pueden comprar, están como cautivos para un inversor específico, por ejemplo, la gente que es importadora solo puede comprar este tipo de bonos como inversión o como para conseguir dólares efectivos. Entonces el rendimiento, como hay mucha demanda, se vuelve más bajo porque el precio aumenta con mayor demanda. Entonces estamos hablando de rendimientos que hoy en día no se condicen efectivamente con el riesgo que estoy asumiendo. O me puede pasar que la verdad es que es tan incierto todo que no estoy segura del riesgo que estoy asumiendo con este tipo de productos. A veces puede ser compatible con mi nivel de riesgo porque digo, ¿sabes qué? Nada, prefiero tener este rendimiento y no pasa nada si lo pierdo. Y otras veces que es, no, yo esta plata la necesito para algo específico. Mirá si no me paga. ¿Qué pasa si defaultea? Bueno, ahí me estoy jugando otra cosa. Entonces, entender por qué lo estoy haciendo. Y para mí está bueno empezar con poco. O sea, si vos vas a poner, si yo tengo ahorros, no sé, $10.000 ahorrados que me costaron toda mi vida ahorrarlos, no voy a poner los $10.000 de mis ahorros en estas obligaciones negociables porque me agarra FOMO de que no están generándome ningún interés. Voy a pensarlo, voy a empezar con 1.000, el 10% de mi capital, voy a ir viendo, el año que viene capaz aumento a 1.000 más y después busco otros instrumentos de inversión. O sea, es un poco la idea, el juego es ese, es tratar de identificar si es compatible con mi situación, qué capacidad tengo de regenerar. Si yo pierdo esos $1.000, ¿cuántos meses tardo en volver a ahorrarlos? ¿Qué pasa si los pierdo? ¿Cómo me siento? ¿Perdí ya alguna vez? ¿Me fue mal con alguna inversión? ¿Por qué me fue mal con una inversión? ¿Qué me pasó? ¿Hubo algo que no era compatible conmigo misma? ¿Estaba desinformada? Me estafaron, puede pasar. O sea, todo eso va a ser información jugosa a la hora de identificar dónde estoy parada hoy. Y después, acciones y CDRs. Acciones son participaciones en sociedades que hoy en día tienen una cotización en el mercado. Eso hace que la empresa que emite estas acciones es un poco parecida a los bonos, pero de forma diferente. Esta empresa necesita capital para, no sé, expandirse o hacer cosas, y lo que te hace, te dice, te doy una participación a cambio de ese capital en mi empresa. Entonces tengo la posibilidad, yo comprando acciones, de formar parte del negocio de estas empresas. Acciones, hoy en día va a tratarse de acciones de empresas que están listadas en el mercado de capitales argentino. Para comprar acciones que son de otra parte del mundo están los CDRs, que son certificados de depósito de acciones que están listadas por fuera de Argentina, las custodia un banco que tiene la custodia en el exterior, porque las tienen que comprar en el exterior, y te las custodia y te las reparte, hace como una bolsita y te las particiona para que los puedas comprar en pesos o en dólares en el mercado local. Entonces yo tengo la posibilidad de, con mis pesos, comprar acciones de una empresa multinacional
del exterior, como puede ser Apple, Microsoft, la que se te ocurra. Y lo que tiene de bueno es esto, es que yo puedo asumir inversiones con riesgos que no están atadas a la idiosincrasia de mi propio país. Claro. Y esto es bueno acá y en el resto del mundo. Por ejemplo, si vos tenés una cuenta en Estados Unidos, podrías comprar ADRs, que es el equivalente a los CDRs en Estados Unidos, que son American Depositary Receipts, que son estos recibos de acciones que están depositadas y custodiadas, pero que no cotizan en el mercado norteamericano. Entonces yo con una cuenta de Estados Unidos, por ejemplo, me podría comprar acciones de YPF porque quiero diversificar mi portafolio. Si soy una norteamericana promedio, me puedo comprar acciones de empresas en Argentina, por ejemplo. Entonces un poco lo que tiene es eso, es que uno, hoy en día son fáciles de acceder, con cualquier cuenta comitente las puedes comprar, es una buena alternativa de largo plazo, porque aparte, al ser activos que no son de Argentina, con la idiosincrasia argentina, están naturalmente dolarizados. Entonces, naturalmente, no estoy atada al peso, o dolarizados o euroizados o lo que sea, o a veces reales, porque también realizados. Puedo comprar acciones, no sé, de Vale, por ejemplo, que es una de las empresas brasileras más importantes. Y me permite estar adaptada al riesgo de Brasil y de la moneda de Brasil. Entonces, bueno, un poco lo que me da es esa posibilidad. Bastante interesante este, ¿eh? Sí, a mí me parece que muchas veces nos cuesta eso, lo que decíamos, pensar en el largo plazo, pero como son acciones y participaciones en empresas, las tenés que pensar necesariamente en más largo plazo. Porque la realidad es que así como no sabemos lo que va a pasar en Argentina, tampoco sabemos qué va a pasar ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Europa. Entonces, pensar en estas participaciones en sociedades son una muy buena alternativa de inversión. Incluso hay muchas acciones argentinas que también sirven de protección a largo plazo. Por ejemplo, Aluar o bueno, ya no cotizamos, pero Aluar, por ejemplo, puede ser una gran alternativa a estar atado a cuestiones que me protegen ante la devaluación o la inflación. O, por ejemplo, las transportadoras de gas o incluso petroleras pueden ser una buena alternativa en un contexto de alza del petróleo, por ejemplo. Ya el petrolero ya después tiene otro tema en cuanto a la ideología, digamos, pero uno puede pensar en ese sentido. Pero bueno, el riesgo que tengo es eso, es que la realidad es que si la empresa deja de existir, mi plata vale cero. Entonces siempre tengo el riesgo de que la empresa quiebre. Y en ese caso, una acción o una participación societaria tiene mucho más riesgo que, por ejemplo, la deuda que se suele repagar con los activos o intentar repagar con mayor seniority que las acciones. Entonces, mi mayor riesgo es que la empresa deje de existir directamente y que mi plata valga cero. Ahora, pensamos que en los próximos años Apple va a dejar de existir. Bueno, probablemente no, qué sé yo. Y tengo una pregunta curiosa. En el caso de las grandes empresas, claramente va a cotizar más, ¿no? O sea, voy a tener que poner más plata, o sea, me va a salir más. Si yo invierto, no sé, $1.000, que es poco, pero bueno, no importa, o $10.000, claramente, digamos, puedo llegar a tener otras empresas que puedo invertir lo mismo, pero que va a tener un precio menor. No necesariamente, porque como son certificados de depósito, pueden estar particionados de forma tal que las puedas comprar con poco dinero. Hoy en día son pocas las acciones o los CDRs que tengas que invertir 30.000 pesos para poder comprarlas. Generalmente como están particionadas de una forma tal de que sea accesible con montos bajos. Claro, y te traigo esto porque quizás nada que ver lo que estoy diciendo, pero hago la analogía con las monedas, digamos, las criptomonedas, ¿no? Sí. Qué sé yo, ahora el Ethereum vale menos que los Bitcoin, por ejemplo. Entonces, quizás nada que ver quizás lo que estoy diciendo, pero digo, no, tiene por sentido. Eso hice esa como relación, o se me vino esa pregunta porque no sé si es parecido o no, claramente.
no soy especialista en finanzas y es una curiosidad mía, por eso te hago esta pregunta, ¿no? Lo que tenés es que en el mercado actual con cómo está, es como tu mínimo es una acción, pero como son certificados de depósito, podrías tener menos de una acción en la nominación en la que está. No sé si se fui clara con la explicación. Lo que tienen las criptomonedas es que las podés particionar hasta el infinito. Entonces vos podés tener 0,00001 Bitcoin. Claro. En las acciones no las podés particionar hasta el infinito. Perfecto. Porque por cómo se tradean, ¿no? Bien. Vas a tener una cantidad mínima, pero eso va a estar establecido respecto a cómo están emitidos estos certificados. Buenísimo. Bien. ¿Sí? Entonces vas a tener una cantidad mínima que vas a tener que comprar, o van a ser en como láminas específicas, pero va a estar determinado en el activo. Bien. Y otra alternativa que tenemos son los Exchange Traded Funds, que son los ETFs, que hoy en día en Argentina se estuvo hablando mucho porque hay CDRs de ETFs. O sea, hicimos doble clic. Ahora estamos en CDRs y le hicimos doble clic al CDR y nos vamos a estos ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son parecidos a lo que hablamos de los fondos comunes de inversión. Son fondos, pero que cotizan como si fuesen acciones, pero que adentro pueden tener muchas cosas. El ETF más común, o el ETF más común, es el del S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Hay un índice de Standard & Poor's de hace 100 millones de años que sigue las 500 acciones de mayor capitalización de Estados Unidos. Antes era solo un índice donde podías ver y te servía de referencia. Hoy en día hay un fondo que lo que hace es seguir la cotización o tener adentro compradas estas acciones de forma algorítmica. Entonces vos podés invertir con un clic de distancia en las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. Entonces yo no tengo idea qué comprar de acciones, o no sé, me da mucho, no sé qué puede llegar a pasar con Apple, entonces no quiero comprar las acciones de Apple. Me puedo comprar este ETF o este CDR del ETF, que también lo puedo comprar en pesos, y seguir estas 500 acciones más grandes de Estados Unidos. Y no jugármela, entre comillas, a ninguna acción y poder seguir lo que pasa con toda la economía. Ahora, como todas las acciones, son activos más volátiles. Esto lo vamos a pensar de largo plazo. Lo bueno es, uno, estoy diversificada, o sea, estoy diversificándome mucho más que comprando las acciones individuales porque tengo 500 acciones metidas adentro. Dos, como son certificados de depósito, puedo hacerlo con mínimos bastante accesibles y con mucha facilidad con una cuenta comitente en cualquier ALIC. Y tres, lo puedo comprar en pesos, atado al contado con liquidación, porque es un activo que yo en cualquier momento lo puedo transferir a una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, o una cuenta de inversión en cualquier otra parte del mundo. Entonces son activos que en el momento en el que quiera me los puedo llevar a otra parte del mundo, tanto los CDRs en su totalidad y los ETFs. Las acciones argentinas solo si tienen ADRs me los podría llevar. Entonces, bueno, me parece que esto es una buena alternativa si yo quiero pensar en el largo plazo. Si yo estoy pensando de acá a no sé, mi retiro, puede estar bueno poner una partecita en esto. Bien. Y por último, vamos a las criptomonedas, que un poco la idea es esto, es como son monedas que no están emitidas por ninguna entidad central o gubernamental. Entonces, están basadas en un avance tecnológico, una cuestión tecnológica que es la blockchain, que lo que hace es como poner, esto es lo que yo entiendo, en ladrillitos o en diferentes como ladrillitos, separarlo, y es como, la blockchain es como si fuese un mecanismo de contabilidad. Y este mecanismo de contabilidad lo que me permite es tener certeza de las emisiones, cómo están, y que la centralización no sea por parte de un gobierno, sino que sea en esta blockchain. Y no lo controla nadie la blockchain. Esa es un poco la idea.
Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que puede ser un bueno y un malo, dependiendo del contexto, como todo. Es que no está sujeta a la regulación del mercado tradicional hoy en día. O sea, el Banco Central no puede decidir si se emiten más Ethereum o más Bitcoin. O no puede decidir influir sobre el precio porque no tiene entidad, no tiene gobernabilidad sobre estas monedas. Otro de los temas es que como está basado en tecnología y la tecnología no descansa hasta las 24 horas del día porque depende de máquinas que no se van a dormir igual que nosotros, puedes operar en cualquier momento del día las 24 horas del día. Y esto en los contextos, yo ahora que estoy asociada con unos chicos que tienen la parte cripto, en contextos de tanta volatilidad, después de en el resultado de las PASO, por ejemplo, eran las 12 de la noche, salían los resultados de las PASO y ellos vieron como que despegó las operaciones. Entonces, bueno, te da esa posibilidad de que en el momento en el que pasa algo, poder actuar. Si vos querías actuar en el mercado, tenías que esperar al día siguiente a las 11 de la mañana que abra el mercado. Esto lo hiciste ahí, en el mismo momento en el que te enteraste el resultado de las PASO. Claro. Bueno, ¿y qué riesgos tengo? La realidad es que como son activos muy nuevos, tienen mucha más incertidumbre, porque no tenemos como el S&P 500 que tengo una progresión de los últimos 100 años. A ver, estamos hablando en Argentina y los bonos argentinos probablemente tengan la misma volatilidad que el Bitcoin. Pero un poco la idea es eso, es como que son activos financieros que son de alto riesgo. Cuando yo voy a asumir más riesgos, lo mejor es pensarlo en el largo plazo. Eso me da la posibilidad de que si este activo cae o el precio de este activo cae, yo puedo decidir tener Bitcoin y ese Bitcoin esperarlos por los próximos 10 años. Total, no tengo apuro porque lo pensé en el largo plazo y me va a dar la posibilidad de tomar las decisiones de inversión con otra cabeza, digamos, con otra visión para no entrar en pánico si yo justo esto lo necesitaba y Bitcoin cayó, ¿no? Entonces, bueno, y también otro tema importante es que como todo esto está basado en la tecnología, tengo riesgos de dónde están guardados estos activos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de guardar estos activos, que acá esto no voy a profundizar porque es como todo un universo, pero que yo lo puedo tener en un exchange o una empresa que tenga, que las criptomonedas estén en una billetera de la empresa, o sea, asumiendo riesgo de la empresa o del broker, o lo puedo llevar a una billetera fría donde yo tengo las claves y las contraseñas para poder entrar. Mi riesgo es que me hackeen, por ejemplo. O hay ahora también como unos pendrives que yo lo tengo guardado y tengo encriptado como si fuese una bóveda, un pendrive, y lo puedo guardar en mi caja de seguridad. Y solo yo sé la clave de mi pendrive físico y está ahí guardado como en mi bóveda todas mis criptomonedas. Hoy en día tenés muchas cosas. Pero bueno, otro de los temas es que también al ser tan nuevo hubieron varias estafas y siguen habiendo bastantes estafas como se vio en el último tiempo. Entonces siempre es importante entender bien qué riesgos estás asumiendo, dónde los estás asumiendo y cómo los estás asumiendo. Y que esto probablemente sea para un patrimonio que no te moleste perder y que lo pienses de más largo plazo. Excelente. Y bueno, entonces ya está, acá dije todo. Voy a tomar agua porque ya no paré de hablar hace tipo 1000 horas. No, la verdad, Sabri, que es súper interesante. La verdad es que estuve muy atenta escuchándote. Y más para los que no estamos en este mundo, ¿no? De las finanzas y sobre todo de inversiones. Creo que todo lo que dijiste nos aporta un gran valor para el día de mañana, bueno, tomar nuestras decisiones en qué invertir. Fuiste muy clara, muy profesional, así que te quiero agradecer por hoy estar acá, por podernos transmitir todo este conocimiento
y también por darnos esta posibilidad de conocer este mundo, ¿no? Así que, bueno, gracias nuevamente. Está, por si les interesa ver la primera charla de Sabri, lo pueden ver en el canal de YouTube del Consejo Profesional, que ahí está la primera charla de la cual habló Sabri, que fue también muy interesante. Y bueno, cualquier consulta, duda, están los contactos, acá lo tenés, Sí, ¿no? cualquier cosa nos pueden buscar en las redes sociales, que como @2mujeressoberanas. Y bueno, abierta a preguntas Tal o cual. lo que sea que vaya surgiendo. Si lo van viendo y me quieren comentar, siéntanse libres de comentarme. Tal cual. Gracias, Y Nati, por la no, invitación gracias a y vos. gracias al consejo. Sí. Es un placer para mí siempre estar acá. Fue un gusto tenerte, Sabri. Y bueno, y desde la comisión los y las invitamos a que vengan a participar. Siempre nos juntamos los tercer miércoles de cada mes acá en el Consejo. Así que muchísimas gracias a todos de que hoy nos estuvieron escuchando. Y gracias a vos, Sabri, nuevamente por hoy estar acá Un placer. con nosotros. Muchas gracias.